los animales, ni Dios puede hacer, y es pecar. Dios ha muerto. Dios está muerto. Bueno, estas fueron las frases con las que Federico Nietzsche se dio a conocer al mundo, y más que darse a conocer, yo me atrevería a decir que más bien fue darse a odiar. Mucha gente odia a Nietzsche por todo lo que ello implica, y más bien yo me atrevería a decir, más bien se odia a Nietzsche no por él mismo, sino por lo mucho que se desconoce de él. Federico Nietzsche enarbona una serie de principios que tienen que ver con esta parte de la muerte de Dios. Sin embargo, yo quiero invitarles un poquito a hablar acerca de este tema, que es un tema bastante complejo. No es fácil hablar de Dios. Y para ello, bueno, me voy a remitir a la mitología o los libros sagrados. Que, bueno, me van a preguntar cuál es la diferencia entre mitología y libro sagrado. Bueno, depende de quién lo diga. Si yo lo veo desde el punto de vista de la religión griega, la mitología no va a ser mitología, va a ser realmente una cuestión sagrada. Y eso va a pasar en todas las religiones, así que no me voy a meter en ningún problema, simplemente vamos a hablar de dioses. Y cuando hablamos de dioses, imagínense ustedes, yo me estoy imaginando a Zeus, a Afrodita, a Atenea, y están en el Olimpo y están muy aburridos, lo que en filosofía se le conoce como el tedio divino. Están aburridos los dioses. ¿Y saben por qué están aburridos? Porque por naturaleza los dioses, o el dios, según el enfoque que quieran ustedes darle, los dioses son todo abarcantes, omnisapientes, omnipensantes, saben todo, están en todas partes, y esto es muy aburrido. ¿Y saben por qué es aburrido? Porque yo ya sé que va a pasar dentro de un momento. No sé si en alguna ocasión alguien de ustedes pensaron, eso, es muy aburrido ser Dios, sabes perfectamente lo que va a pasar, lo que pasó y lo que sucederá, y además estás en todas partes. Así las cosas, los griegos empezaron a generar una idea de que los dioses griegos tenían que sacar algo que les hiciera un poquito de ruido, algo que no fuera ni estuviera perfectamente conocido y enmarcado, y ese alguien se llamaba ser humano. Así que trajeron algunos semidioses para que construyeran al hombre a partir de la arcilla. Y efectivamente, Prometeo y Epimeteo, estos dos hermanos, uno medio tonto y otro no tanto, empezaron a darle habilidades a los seres vivos en la tierra. Uno de ellos empezó a darle todas las virtudes a los animales, podían volar, podían nadar, son muy fuertes, etc. Y entonces viene Prometeo y le dice, ¿y al hombre qué le dejaste? Ay, pues ya repartí todas las virtudes. Perfecto, lo que voy a hacer entonces, hortanillas, voy a ir y voy a robarme el fuego de Hefestos, y entonces le voy a dar la luz, le voy a dar la inteligencia, le voy a dar el fuego, la sabiduría. ¿Para qué? Para que pueda cuestionar. Y ahí está el problema, es el momento en el que el hombre puede cuestionar. Vamos a hacer un pequeño viaje desde la antigua Grecia y ahora nos vamos a quedar en Florencia, siglo XV, finales del siglo XV. Y ahí van dando la vuelta un muchachito, y este muchachito se llama Pico de la Mirandola. Es uno de los jovencitos que a los 22 años se aventó a tratar de responder. Seguramente lo hubieran invitado a este foro a decirle, señor Pico, ¿cuál va a ser su tema? Y su tema es, ¿qué demonios es el hombre? Y entonces empezó a juntar a todos los intelectuales de la época y nadie le hizo caso. Sin embargo, él entró en una connotación muy interesante de lo que va a ser el hombre. Dice Pico de la Mirandola, el hombre puede hacer lo que ni los animales ni Dios puede hacer, y es pecar. Cuando digo pecar, estoy hablando del concepto ibris. Ibris no tiene la connotación de pecado a la que estamos acostumbrados en las tradiciones judio-cristianas, sino más bien el ibris quiere decir ir en contra de, generar una estructura que vaya en contra de un clímax o de una estructura perfectamente establecida. Luego entonces los seres humanos podemos tener ¿qué? Podemos tener historia, podemos tener educación, porque tenemos esta capacidad de cuestionarnos. La pregunta, el hacernos preguntas, forma parte de esa naturaleza intrínseca que nos diferencia estrictamente de los seres divinos y de los animales. Por eso, nos guste o no, estamos destinados a ser filósofos. ¿Y saben por qué? Porque Dios no tiene preguntas. Los animales tampoco tienen preguntas. Ellos solamente tienen respuestas. El único ser
vivo sobre la tierra, que tiene preguntas, que puede hacerse esta capacidad de hacerse preguntas, es el hombre. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque a partir de eso nosotros podemos empezar a generar, dice Federico Nietzsche, los hombres no existe la ontología, es decir, no existe el ser, existe la genealogía, es decir, esta capacidad que tenemos de ir creando. ¿Y con qué creas? Creas con las preguntas. Pero para hacer preguntas, dicen por ahí, eso es bastante complicado. Realmente hay que tener una capacidad de ceder y de empezar a morir segundo a segundo. Cuando digo morir segundo a segundo, quiere decir que lo que en un momento fue, en ese mismo segundo va a empezar a morir. Lo que en ese momento vuelve a nacer, en ese momento vuelve a empezar a nacer otra cosa. Y entramos en un concepto del nacer y del morir a perpetuidad. Y entonces, pensando en ello, dije, ¿qué es lo que nos puede representar de alguna manera un lenguaje con el ser divino o con la totalidad? Y esto es la música. Porque la música, de alguna manera, Federico Nietzsche era pianista y también autor de algunas obras. Él decía, en el momento en el que yo me alejo de la música, me estoy alejando de la naturaleza intrínseca de todo lo que puede ser. Conste que no dije de todo lo que es, sino de todo lo que puede ser. ¿Por qué la música? Porque la música es la combinación de sonidos y silencios. Yo la música no la puedo concebir únicamente con sonidos. Para que exista música tiene que existir también silencio. Y entonces la música nos conecta precisamente con lo que es y con lo que no es. Esta parte absurda que nuestra mente racional muchas veces nos obstaculiza, en este momento nos posiciona en un concepto todo abarcante de lo que realmente existe. Y hablando de música, ustedes podrán preguntarse, ¿qué realmente puede significar desde un punto de vista más literal este morir y este nacer? Existe una canción que a mí me gusta mucho, es una canción japonesa que se llama Sakura. Sakura. Sakura Sakura no es otra cosa más que la descripción de la flor del cerezo. La flor del cerezo tiene una connotación muy interesante en Japón. Primero, es una flor sumamente frágil, casi no vive. En el momento en el que ustedes toman una sakura y le soplan, en ese momento muere. Y de alguna manera está representada la flor de sakura con el alma del samurái. Y el alma del samurái dice, la única forma que tú puedes venir, lo único que justifica la vida es el eterno y constante contacto perpetuamente con la muerte. Y lo que estamos hablando aquí es precisamente de un himno hacia todo aquello, es una invitación a todo aquello que va a perecer, porque a eso venimos. Venimos a morir segundo a segundo. Cada momento, cada cosa que damos por hecho, en ese momento habrá que cuestionarla. Y ahí es en donde entra la filosofía, porque en el momento en el que yo digo, me puedo acercar y puedo tener esta realidad, la puedo agarrar con mis manos, en ese momento existe dentro de mí ese gen interno que me dice, puede ser, pero puede también no ser, y puede ser de alguna otra manera. Oye, pero yo no lo he visto. Yo prefiero mejor quedarme en algo que yo conozco. Yo puedo quedarme en la vida de los conceptos. Conceptos viene del latín ceptus, capere, agarrar. Nosotros como seres humanos pensamos que podemos obtener la realidad, que podemos agarrar la realidad. Y como pensamos eso, entonces nos amarramos a conceptos, y eso se les llama ideales. El ideal que ustedes quieran, el ideal de familia, de Estado, de nación, de hombre, de mujer, de naturaleza, todos esos son conceptos. Pero a través de la filosofía, y específicamente a través del enfoque de Federico Nietzsche, él nos invita a cuestionar, porque es imposible no cuestionar. No existe la posibilidad de que yo pueda estar ahí sentado, cierto de que existe una verdad absoluta, perenne y estática, sino que siempre existe la posibilidad de que ésta sea de otra manera. Y esto es precisamente el tema de la inocencia. Federico Nietzsche nos habla de tres animales o de tres enfoques diferentes para poder crear la realidad. El primero de ellos es el camello. El camello es alguien que va cargando toda una historia,
no es capaz de decirle no a su pasado. El león es aquel que va a enfrentar y va a tratar de hacer una nueva posibilidad. Pero existe el último, que es al que yo les invito a poder encarnarnos, y ahí viene mi amor por los niños. Y es que los niños son la mejor escuela que hay, porque los niños tienen un arma fabulosa, un arma maravillosa, y esta arma se llama inocencia. Federico Nietzsche lo menciona y dice: la inocencia del devenir. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que yo tengo un pasado y que ahí está, ahí estuvo, pero que yo lo voy a olvidar porque no me interesa. Y entonces vienen los niños en donde dicen: a mí no necesariamente me interesa la maestría, es decir, la competencia que todo destruye. A mí más bien me interesa el misterio. Darle la espalda a la maestría para enfrentar el misterio. Ahí está la inocencia del devenir. Es, si te va bien en el pasado, vivimos anhelándolo, vivimos recordándolo, queremos recuperar ese pasado que también nos trató, o también nos pudo haber tratado mal, queremos olvidarlo. Y entonces en ese momento generamos un ancla en el pasado. Si vamos al futuro, tenemos la esperanza. Por eso Federico Nietzsche era también un férreo contrincante de la esperanza. ¿Por qué? Porque es algo que aún no existe. Y él decía: vamos a estar en un eterno retorno, en una inocencia del devenir, que lo único que me va a permitir es estar generando escollos a partir de la posibilidad de ir descubriendo mundos nuevos segundo a segundo. Existen dos tipos de fuerzas: fuerzas activas y fuerzas reactivas. ¿Cuáles son las fuerzas reactivas? Las matemáticas, la física, la astronomía. Son aquellas con las cuales se les llama también fuerzas democráticas, porque son iguales para todas partes. Es decir, estas fuerzas son igual para ricos, son igual para pobres, son iguales en China y también son en cualquier parte del mundo. Las matemáticas son siempre las mismas. Y para que puedan existir se requiere un debate. Yo tengo que convencerte, yo tengo que dialogar contigo para que esos principios puedan existir. Ese es el producto de las fuerzas reactivas. Cualquier fuerza, cualquier tema del que tú estés dispuesto a debatir y a enfrentar o a contravenir es una fuerza reactiva. Por otro lado está la fuerza activa, dice Federico Nietzsche, y esta fuerza activa es maravillosa porque es una fuerza aristocrática desde el punto de vista filosófico, porque es algo que está ahí, pero que no le interesa ser debatido ni cuestionado por nadie. ¿De qué estoy hablando? De la más grande religión prestada o engendrada por el Creador, el arte. En el arte, al arte no le interesa convencer a nadie. El artista anuncia y denuncia. El artista enfrenta, el artista confronta. El artista no tiene el más mínimo interés de quedar bien con nadie. Al artista lo que le interesa es posicionar una idea, independientemente si es aceptada o no. Esa es una de las razones por las cuales la mayor cantidad de los artistas han sido siempre relegados, y muchos de ellos ni siquiera han tenido la capacidad o la posibilidad de ver los resultados de su propuesta. Por eso ellos entran en esta posibilidad que existe de ser alguien, independientemente de lo que su comunidad les manda pedir. Y lo más interesante es que en el artista encontramos también un representante férreo, y este representante es el niño. Porque el niño no le interesa quedar bien con nadie. ¿Y saben por qué? Porque él sabe que no es nadie. Es más, no le interesa ser nadie. A él lo que le interesa es empezar a cuestionarse minuto a minuto. Para él no existen momentos mejores que otros, simplemente existe la posibilidad, existen potencialidades, existen posibilidades. Es el mundo de la posibilidad que no el mundo de la realidad. Para él no existen las cosas hechas, para él no existen los patrones formados, para él existen siempre posibilidades, alguna forma en la que ésta pueda ser mejor, en la que la vida pueda ser mejor. Pero tenemos miedo. Todos los que estamos aquí, la mayor cantidad, principalmente los adultos, por los niños no puedo hablar. Todos tenemos miedo a preguntarnos, porque es posible que encontremos nuevas respuestas y nosotros somos temerosos a esas nuevas respuestas, porque ello implica mucha responsabilidad, que es la responsabilidad de enfrentar a un status quo académico, a un status quo religioso, a un status quo político, a un status quo familiar, etc. A los niños no les interesa esto, por eso viven en el mundo de la pregunta. Dicen que cualquier imbécil puede dar respuestas, pero solamente los muy doctos son capaces de generar preguntas.
y generamos preguntas porque no tenemos miedo. No tenemos miedo a la filosofía, porque la filosofía es eso. Filosofía es cuestionar. Filosofía es arrojarte a un abismo, es tener la capacidad de estar en una montaña y estar haciendo esto. Los niños se arrojan una y otra vez. ¿Y saben qué pasa? No pasa nada. Nosotros estamos en un abismo y queremos preguntar, pero no nos atrevemos a hacerlo, porque corremos el riesgo de encontrar respuestas. Yo prefiero mejor asirme a un pasado que me construyó, un pasado que me dio seguridad, un pasado que me hizo ser lo que soy y que con ello vivo tranquilo, si es que podemos llamarle a eso vida, porque dicen por ahí que nosotros, la mayor cantidad de los adultos, realmente mueren sin haber vivido. Y quienes realmente han vivido fueron los niños. ¿Por qué? Porque no están frente a esta posibilidad. Y yo les puedo decir simplemente que cuando estamos en este abismo, siempre tenemos la incertidumbre de saltar y de ver que va a haber algo, que voy a caer y que me voy a golpear. El filósofo y el niño se arrojan a este abismo y ¿saben una cosa? La red aparecerá. No, la red no. El filósofo sabe, y el niño también, que en el momento en el que se arroja, ninguna red va a aparecer. Cuando ustedes se arrojan de corazón, se darán cuenta que el piso no existe.